Hola, fans de Redes Cancún. Hola quintanarroenses adictos a la cosa pública. Hoy te presentamos Crónica de una sucesión descontrolada. El 5 de junio, domingo, tendremos elecciones para cambiar al gobernador, a los presidentes municipales, los cabildos y los diputados, en todo el territorio de Quintana Roo. Debería de ser una fiesta democrática, una guerra de propuestas y reflexiones, pero no lo será, pues se pretendía hacer una elección de Estado, por parte de la camarilla actual, para cubrirse las espaldas y no tener que rendir cuentas de la enorme deuda estatal. Esta camarilla ya destruyó Quintana Roo y tenemos que pararlos. Desde Félix González se deben 13.000 millones, brinca como senador a protegerse. Félix logra esa deuda usando a Freddy Marrufo en la Secretaría de Hacienda, y lo premia haciéndolo presidente de Cozumel, pero antes, Freddy es diputado local y levanta manos de Borge, aprobando más y más deuda. El secretario de Hacienda en el primer período de Borge, es ni más ni menos que el caballo ganador, Mauricio Góngora, y que gracias a sus servicios, lo hacen alcalde de Playa. En realidad Mauricio es el caballo de Félix, y levanta manos de Borge, es decir, si sumamos cuánto ayudó Mauricio a la deuda, es el peor endeudador que hemos tenido. Amigo quintanarroense, está tan podrido el sistema, lo han corrompido tanto y de hecho han llegado a institucionalizar esta podredumbre, que le han llamado, a esto, candidato de unidad. Y claro, es el único cómplice de los dos exgobernadores. Sirviente de ambos, común a los dos, y por eso desplaza a Chanito, que solo era gato de Borge. Abu, aunque se la pasó 6 años lamiéndoles las botas, ya valió. Chanito está fuera también, nos ha costado muchísimo dinero del erario, mucho dinero en prensa chayoteada, propaganda, y no sirvió de nada. Gabriel Mendicuti presionó al final, para conseguir amarrar seguro otros 6 años en la ubre, y Paul, ni entregando la autonomía municipal de Cancún, obediente y servilista, pudo siquiera llegar a la liguilla. Y es que el cónclave se redujo hasta el conflicto Félix Borge. Y ahora nos queda claro, Borge nunca gobernó, siempre fue Félix quien tuvo el mando, y mira, hasta lo ponen entre comillas en aquellos meses que pensaban que tenían todo controlado, y hoy, que deciden por Mauricio. Ya no buscan cómo decirte a ti, ciudadano pensante, que la cagaron, porque se dividieron ellos mismos. Hoy tienen un ganador y 5 encabronados, hasta le llamaron candidato único. Hoy, pensando que eres pendejo y que si lo lees en los periódicos mañana no te darás cuenta que traen un descontrol y divisionismo interno marca caprichito. Mira la fecha de este tuitazo aberrante para nuestra vida pública. Agosto 18 del año pasado. En ese entonces, los partidos de oposición estaban deshechos. El PRD perdía militantes a diario y se iban a Morena. El PAN seguía menguado por Arcila y sus secuaces. Borge tenía varios mini partidillos que le harían de divisores del voto opositor. Encuentro Social, el PT, el PANAL y no sé qué otros. Y planeaban bloquear por ley a los que osaran subirse por la vía independiente. Luego modificaron la ley en el Congreso del Estado, primero intentaron reducir los derechos de la mujer, y reducir las candidaturas independientes, y con los más de 400 millones de pesos anuales que reparten a la prensa falsa, antiética y mentirosa. Pues, pensaron que tenían el control de la sucesión, y en realidad, con la prensa comprada, los partidos de oposición solo para el teatro, los mini partidos a sueldo, la poca participación ciudadana y los independientes que no podrán lograr a sus registros. Sí, tenían el control de la elección, de la democracia y de la sucesión. Prácticamente, no había nada que hacer. Lo único que no controlaron, fue la obsesión, sus miedos, su pánico, sus resentimientos de la infancia, sus traumas de niños, y entonces, surgió el capricho de vetar al séptimo caballo. Borge se aferró y encaprichó contra Carlos Joaquín, actuando como si la sucesión fuera de él, por ser gobernador. Incluso llevó el desgaste a niveles de enfrentamiento contra el CEN del PRI, a discusiones entre Osorio Chong, Videgaray, Carolina Monroy y Manlio Fabio Beltrones. Lo que era una sucesión bajo control, no tardó en transformarse en un capricho contra Carlos Joaquín sin control, en un desgaste interno que terminó dividiendo en 6 partes lo que quedaba del corrompido PRI estatal. Mañana la prensa chayoteada va a inundar planas completas de Mauricio y de las palabras unidad, paz, acuerdo y esas cosas. Lo cierto, es que ese capricho antidemocrático, acabó ya, con la camarilla. No saben ganar elecciones por la vía democrática, nunca lo han hecho, y ahora, desgastados,
divididos, peleados entre sí, aterrorizados porque rendirán cuentas, subieron a Mauricio. ¿Por qué? Porque ya están pensando cómo justificarán la derrota electoral. Es el caballo sacrificable. Hace 4 meses apenas, su preocupación era Morena. Fueron a buscar a AMLO y lo compraron. AMLO, sin respetar a su militancia en Quintana Roo, llegó un día cualquiera y puso a Pech. Sin ningún proceso democrático, igual que como Borge pretendía hacer con Chanito. Como puedes ver, ni a Borge, ni a Félix, ni a Andrés Manuel, ni a Pech, les interesa la democracia, y menos el futuro de Quintana Roo. Andrés Manuel miente, es un falso profeta que negocia con el PRI tras bambalinas. Critica la antidemocracia y no hace procesos democráticos. En su franquicia, dice que la gente es primero y ni les pregunta si están de acuerdo. Critica las instituciones corruptas y él mismo se ha convertido en la institución más corrupta de la política mexicana. Pero en Quintana Roo, habrá democracia esta vez. En enero, el capricho de vetar a Carlos Joaquín tomó una nueva dimensión. Subió al PRI nacional la terquedad, incluso a Los Pinos. Hasta llegaron a ofrecerle a Carlos Joaquín, que solo aceptarían que él fuera gobernador, si Borge y Félix se repartían el Congreso del Estado, para tapar su rendición de cuentas, y si aceptaba Carlos, que 5 municipios con sus cabildos fueran de la camarilla. Claro, eran Benito Juárez para la mascota del Niño Verde, el niño Remberto. Solidaridad para Raimundo, Cozumel para la esposa de Freddy, Chetumal para Arlet, Mólgora, la amiga de Borge, aunque se molestara el 80% de las mujeres políticas, e Isla Mujeres para Juan Carrillo, amiguito de Borge también, y Carlos contestó: renuncio al PRI, le agradezco al presidente Peña Nieto haberme permitido ser subsecretario de Turismo Federal y haber contribuido a su gabinete, y contestó: no voy a ser cómplice de la destrucción y secuestro del futuro de Quintana Roo. Casi les dijo, mafia estatal. En tan solo una semana Carlos, el unificador, Joaquín, logró lo que parecía imposible hace un mes, con pura estatura política y gallardía. Unificó al PRD que antes estaba cooptado por Borge, con el PAN que estaba antes maiceado por Borge, unió a Movimiento Ciudadano, jaló a los minipartidos, a los independientes, a la mitad de la militancia priista cansada de las presiones y amenazas del régimen actual, hasta Julián Ricalde, que luchaba por una alternancia democrática, se reafilió al PRD, y siguen cada día uniéndose más y más a la verdadera unidad democrática. Carlos Joaquín, en mancuerna con Julián Ricalde, que incluso acepta volver a la presidencia de Benito Juárez para evitar que se vuelva un Kids Club contra Humberto. El pelón Cervera, que ha ganado aceptación electoral, decide no subirse a la gubernatura, para no dividir la fuerza auténtica democrática, y Movimiento Ciudadano no tendrá candidato. Algunos aspirantes independientes como Hernán Cordero, por ejemplo, y el gran Jorge Polanco, deciden sumarse también a Carlos Joaquín, el unificador de fuerzas, y reitero, lo que antes parecía imposible, se convierte en la fuerza del cambio verdadero, en la real unidad, mientras lo que queda del PRI estatal corrompido por Borge y su camarilla, ahora, se reduce a 500 millones de pesos que derrocharán tratando de mostrar una unidad, donde solo queda un capricho convertido en desgaste, en resentimientos internos, y donde hay 5 caballos encabronados y uno sacrificable. No te equivoques, quintanarroense, es una fiesta democrática, es tu fiesta. El poder del pueblo radica en tu participación. Podemos vencer esos 500 millones de pesos, que te robarán, porque se agregarán a la enorme deuda de Quintana Roo. Podemos vencer a esa camarilla corruptora y limpiar el daño que han hecho. Podemos, porque los muros, si caerán, continuará.